Gracias, secretario. Primero empezaría dando pues un saludo a todos ustedes y agradeciendo al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, y también a la presidenta de la mesa directiva, la senadora Mónica Fernández Balboa, pues la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Para el Banco de México es una obligación el rendir cuentas y estar presente con ustedes, pero además es un gusto y es una oportunidad para escuchar de ustedes los elementos de preocupación y de análisis que enriquecen nuestras decisiones, nuestro pulso y seguimiento de lo que aqueja y especialmente en esta situación de emergencia a nuestro país. Y reitero mi gusto y mi agradecimiento por estar el día de hoy con todos ustedes. Y si están de acuerdo, hay una serie de láminas con las cuales podría ir presentando algunos de los pues elementos y consideraciones que tenemos en el banco respecto al entorno externo y a las condiciones de la economía mexicana. Y también trataré de ir cubriendo y atendiendo algunos de las preguntas y de los temas que se han empezado a plantear en esta ocasión. Eh, Primero, empezaría con una breve recuento muy ágil en cuanto a cuál es nuestro perímetro de acción, nuestro mandato y nuestras finalidades. Claramente, a nivel constitucional, nuestro mandato prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y entendiendo esto de una manera en un horizonte pues prácticamente permanente. Nuestra meta explícita es una inflación de 3% con un intervalo de variabilidad de más o menos 1%. Y destacar que, y especialmente en esta situación es clave, que tenemos finalidades adicionales y en particular es el promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Ahora déjenme agrupar algunos de estos mensajes en dos grandes bloques y unas consideraciones finales. El primero sobre la actividad económica, la inflación en sus perspectivas, algunas reflexiones sobre el sistema financiero y un mensaje final. Empezaría destacando que pues realmente la actividad económica en el mundo se ha visto muy afectada por la pandemia. La información que podemos tener al primer trimestre de este año, tanto para la actividad económica en economías avanzadas como en economías emergentes, muestra una contracción muy marcada. Lo vemos en la primera de las gráficas. La segunda presenta los pronósticos del Fondo Monetario para este y el próximo año y se ve que en ninguno de los escenarios se alcanza a recuperar la trayectoria de crecimiento que se hubiese tenido en ausencia de la pandemia. Esto ilustra lo importante de la afectación y el tiempo que llevará también el recuperar la tendencia de crecimiento que se tenía. El segundo punto del entorno externo que me gustaría destacar, y ya el presidente destacaba cuáles son algunos de las acciones que otras instituciones o bancos centrales han tomado en el mundo. Aquí podemos ver en la primera de las gráficas las tasas de interés y vemos cómo después de un proceso que le había llevado la Reserva Federal, pues cerca de 3 años, el ir incrementando gradualmente sus tasas de interés conforme la recuperación económica se venía consolidando, pues realmente ante la pandemia, pues ha tenido que reducir de manera muy ágil las tasas de interés a un nivel prácticamente de cero, y en ese nivel se encuentran también las del Banco de Japón y las del Banco Central Europeo, inclusive ligeramente negativas en este último caso. En la segunda de las dimensiones, que tiene que ver con la hoja de balance de los principales bancos centrales, se puede observar cómo ellos han ido incrementando el tamaño de sus balances de estas operaciones convencionales y en la cual se adquieren instrumentos en los mercados financieros a fin de propiciar mayor liquidez en dichos mercados. Y en la última de las gráficas se puede ver cómo ha habido una reducción muy importante en las tasas de interés en las economías avanzadas, también en los instrumentos a plazo. ¿Cuál ha sido el entorno en las economías emergentes? Y aquí, pues, me gustaría ilustrar que hemos identificado y se ha estado presentando una importante recomposición de portafolios o de flujos con salidas de capital de las economías emergentes hacia los activos de menor riesgo. Esto en particular ha propiciado pues una caída especialmente significativa en los instrumentos de renta fija
que tienen los inversionistas extranjeros. Podemos ver en el caso de la primera de las gráficas cómo los flujos en renta variable se han contraído de manera significativa y en mayor medida que en los episodios de crisis anteriores. La línea roja tiene un nivel más negativo a este nivel de número de semanas después de la afectación, pero en mucha mayor medida en la segunda de las gráficas, que es el de renta fija. Estamos enfrentando un reto en dos dimensiones, no solo es en términos de actividad económica, sino también es el choque financiero. Y lo vamos a ilustrar más adelante. En cuanto a los tipos de cambio, se ha visto esta depreciación y esta afectación en los tipos de cambio de las economías emergentes. Como se puede ver, en la economía mexicana se ha comportado de manera favorable cuando se compara con una canasta de países desde enero de 2019. Algunas de las economías que han sido un poco más, que han buscado pues agilizar su reducción de tasas de interés, pues han tenido algunos movimientos cambiarios un poco más significativos y también salidas de capital más cuantiosas, y quedará más claro en algunas otras láminas. Ahora, antes de entrar a qué está pasando en la actividad económica nacional, déjenme usar esta lámina para transmitir que podríamos agrupar a los choques asociados a la pandemia, pues básicamente a través de tres canales. Los dos primeros tienen que ver con la actividad económica y el tercero con la actividad financiera. En primer lugar, podríamos identificar lo que llamamos un choque de oferta, que no es otra cosa más que las medidas de distanciamiento y de confinamiento, pues han dado lugar a paros en la producción de bienes y servicios, y esto ha dado a una reducción muy clara en la oferta y en la producción de estos bienes. Adicionalmente, en la medida en la que estamos insertados en cadenas globales de valor, sobre todo en la actividad exportadora, pues también aquí se han sufrido pues esta desarticulación y falta de sincronía con algunas cadenas globales de valor. El segundo efecto o choque por el lado de la demanda tiene que ver en dos dimensiones, tanto la demanda externa como también en la demanda interna. En la demanda externa, pues claramente también se ha reducido la demanda por bienes y servicios que se producen en nuestro país. Y el segundo es que pues, las medidas de distanciamiento han dado lugar a menores ingresos, tanto de las empresas como los hogares, y esto está dando lugar a un menor gasto y una contracción de la demanda interna. Y ahora permítanme identificar el tercero elemento, que es el choque financiero. Este es especialmente importante para las economías emergentes, porque a diferencia de una economía avanzada como Estados Unidos, donde el llevar a cabo un movimiento muy ágil en una reducción de tasas de interés contribuye en las dos dimensiones, tanto a económica como a la adquisición de instrumentos más riesgosos y reduce la aversión al riesgo. En las economías emergentes enfrentamos un reto particular porque si bien menores tasas de interés pueden activar la recuperación económica o dejarla en una mejor condición, podemos enfrentar un agravamiento en el choque financiero de aversión al riesgo. Y esto además se ha visto agravado en el caso de algunas economías emergentes por la caída en los precios de las materias primas, en particular en la caída en los precios del petróleo, que en nuestro caso es más importante para las finanzas públicas que para las cuentas externas, pero no deja de ser de mucha importancia para el país, pues ha implicado pues una mayor dificultad para obtener flujos de capital y una mayor reto que se ha reflejado también en aumentos de tasas de interés y de primas de riesgo y de la depreciación del tipo de cambio que ya comentábamos. En cuanto a la actividad económica, aquí podemos ver que la información al primer trimestre de este año pues muestra una contracción significativa de la actividad económica, generalizada también. Podemos ver en la segunda de las gráficas que tanto la producción industrial como la de servicios se han contraído con la información más reciente. La parte agropecuaria ha tenido un buen desempeño, pero tiene un peso pequeño en la actividad económica global de solo 3.2%. Realmente es prácticamente dos terceras partes servicios y una tercera parte la actividad industrial. Y por el lado de la demanda, en la última de las gráficas, la de la derecha, en esta lámina, se puede ver que el principal reto que ha enfrentado la economía mexicana y ya de varios años está asociado a la inversión. Y es claro y conviene destacar que pues, no hay economía que pueda tener un proceso acelerado
de desarrollo que no venga de la mano de un proceso de reactivación y de mayor dinamismo en la inversión. Así que esta debilidad que ha venido manteniendo por varios años y que especialmente se acelera en esta compleja coyuntura implica un reto. Por el lado del consumo también podemos identificar, si bien todavía las cifras son no tan oportunas como nos gustaría, pero se empieza a ver esta desaceleración y será mucho más pronunciada en los datos del cierre del primer trimestre y del segundo trimestre. En cuanto a la actividad de las cuentas externas, como podemos ver, ya se ha visto una afectación muy significativa en las exportaciones manufactureras, tanto en las automotrices como en las no automotrices, pero especialmente en las automotrices, donde se es especialmente sensible a los paros que se puedan pues decretar en estas empresas armadoras, ya sea en sintonía con los paros en otros países o bien por las condiciones en nuestro propio país. En cuanto a las importaciones, podemos ver una desaceleración también muy marcada de las importaciones no petroleras, como se ve en la segunda de las gráficas, y en la tercera se ve que se ha venido pues reforzando esta nueva tendencia en la balanza comercial mexicana, donde tenemos un déficit en la balanza comercial petrolera o de hidrocarburos, y que se ha venido consolidando en cifras importantes. Y por otro lado, un superávit en la balanza comercial no petrolera, derivado de esta actividad exportadora que se ha dinamizado en los últimos trimestres, pero ambos rubros pues estarán sufriendo los efectos de esta pandemia. Pasando al tema de las remesas, y creo que es un tema muy importante, hemos visto, la verdad es que niveles récord de los ingresos por remesas, se puede ver en la primera de las gráficas, medido tanto en dólares como en moneda nacional. En la segunda de las gráficas podemos identificar que los ingresos por las remesas de nuestros connacionales, pues está muy ligado a los mexicanos que están siendo empleados en Estados Unidos. Y se puede ver en los últimos datos cierta desconexión, cómo hubo un incremento en las remesas en dólares, a pesar de haber una reducción en los empleados mexicanos en Estados Unidos, cosa que se ve con mayor claridad en la tercera de las gráficas, donde se puede ver que los migrantes nacionales que están trabajando en Estados Unidos, pues han registrado un incremento importante en su nivel de desempleo. En este sentido, consideramos que parte de estos ingresos que se han recibido en los últimos meses pueden ser vistos como un esfuerzo extraordinario de nuestros connacionales por mandar recursos a sus hogares en nuestro país y que pues va a haber un reto hacia adelante porque pues esta caída en el empleo en Estados Unidos pues también va a afectar a la fuente originaria de estos recursos, lo cual implicará un reto mayor también hacia adelante. En la parte de empleo, podemos ver en la primera de las gráficas cómo ya con la información más oportuna se puede identificar una contracción importante en el número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto permanentes como eventuales. Viendo en la segunda la composición, podemos identificar que el sector industrial ha sido el que ha pues, mostrado la contracción más importante en su variación anual, seguida por los servicios y en mucho menor medida en el sector agropecuario. Y obviamente esto implicará niveles de desocupación mayores en nuestra economía. Ahora, si me permiten pasar al tema de inflación, y también el presidente lo mencionaba, hemos tenido en los últimos meses un comportamiento favorable en materia de inflación, pero principalmente asociado a la reducción en el componente no subyacente de la inflación, donde tiene un peso muy importante los combustibles y en particular las gasolinas. Esta reducción en la demanda global ha hecho que los precios del petróleo se reduzcan de manera significativa, ya lo mencionaba hace unos minutos, y esto ha dado lugar a esta contracción en los precios también de los combustibles a nivel internacional y que se ha trasladado por la política de este tipo de precios del gobierno federal, se ha trasladado esta reducción de precios hacia la economía doméstica y eso ha dado lugar a una reducción en la inflación general, pero principalmente asociado a este factor. La inflación subyacente se ha mantenido relativamente en niveles alrededor de 3.7%. Y ahora haré una precisión en cuanto a estos dos rubros.
Aquí en la primera de las gráficas podemos ver cuál ha sido la contribución de las gasolinas en la inflación general y se puede ver que pues, realmente ha sido una contribución negativa y ha contribuido a la reducción que ya se comentaba. En la parte de la inflación subyacente, que son las dos láminas, la del centro y la de la derecha, podemos ver que ya se empiezan a reflejar algunos de estos efectos de la pandemia, no solo en los precios de las gasolinas, sino también en otros precios en la economía. Empezamos a ver cómo, por ejemplo, en el caso de los servicios en la lámina de la derecha, cómo ya hay reducciones de precios en algunos servicios, como pueden ser los asociados al turismo, los servicios turísticos o los servicios de alimentación. Y por otro lado, cómo la reconducción del gasto de los hogares hacia alimentos, pues ha dado lugar a una mayor demanda por las mercancías alimenticias, ha dado lugar a estos incrementos que se ven en la gráfica del centro, en algunos de ellos. También hemos identificado algunos incrementos en medicinas y también en bienes o enseres para el hogar. Entonces, esta recomposición que se da en la economía ante la pandemia, pues ya está teniendo algún reflejo sobre la inflación. Ahora, pasando a cuáles son las acciones de política monetaria que ha adoptado el Banco de México en este año. En primer lugar, antes de la pandemia veníamos ajustando a la baja la tasa de interés. En febrero se hizo un ajuste de 25 puntos base a un nivel de 7%. Cuando se materializa la adversidad de la pandemia, se toma una decisión adelantada en marzo y un recorte de 50 puntos base. También en el mes de abril se toma una decisión en una fecha no calendarizada, una decisión extraordinaria, con una reducción de otros 50 puntos base. Y en el mes de mayo, hace unos días, se tomó también la decisión de un recorte de 50 puntos base a un nivel de 5.5%, esta sí dentro de calendario. Esto refleja precisamente estos retos que va a enfrentar la economía, cuál será su incidencia sobre la inflación y también cuál es el reto sobre el choque que comentaba, este choque en los mercados financieros. Y para poner en perspectiva estas tasas de interés, aquí se puede ver desde el 2004 a la fecha cuál ha sido el nivel de la tasa de interés objetivo del Banco de México a lo largo de todos estos años, un poco más de 15 años, y cómo hemos tenido una reducción acelerada en lo que va de este año, un poco también considerando la de finales del año pasado, pero en mucha mayor medida en estos últimos 3 meses. Eso ha llevado a una reducción importante en la tasa real de corto plazo, que está por abajo de su nivel promedio de largo plazo. Pasando un poco al comportamiento en los mercados financieros, en la primera de las gráficas podemos identificar el comportamiento del tipo de cambio, cómo realmente fue una depreciación muy súbita y muy pronunciada, la que experimentamos sobre todo a partir de marzo, de niveles inferiores a 19 pesos por dólar a niveles superiores a los 25 pesos por dólar. En la actualidad está alrededor de 22.3 pesos por dólar. Han sido en las últimas semanas, últimas 2, 3 semanas, cuando se ha venido consolidando un mejor desempeño en el tipo de cambio. Comparándolo con otros países y con otras economías, cómo se ha visto esta presión sobre otros indicadores, podemos ver los de riesgo soberano. Y no dejaría de apuntar que no solo en nuestro país, sino en todos los países emergentes, se han enfrentado diversas acciones de calificadoras que en la medida en la que se identifica una contracción económica importante y una reducción en los precios de las materias primas que muchas de las economías emergentes exportan de manera importante y sus ingresos públicos también están ligados a esa actividad, pues ha tenido un incremento en su percepción de riesgo y también se ha visto pues un poco retroalimentada por estas acciones de las calificadoras. Ahí podemos ver que los indicadores de riesgo país pues pasaron de estar abajo de 100 puntos base antes de que la pandemia se presentara, a niveles que llegaron a estar inclusive por arriba de los 300 puntos base, se ha venido reduciendo y ahora está en 170 puntos base. Destacaría que nuestra economía compara de manera favorable respecto a otras como Brasil y Sudáfrica, y de manera similar a la colombiana, y en esto también refleja un poco
las acciones y las medidas que los países han venido tomando. Y en la gráfica de la derecha me gustaría destacar uno de los retos más importantes que enfrentan las economías emergentes en este entorno. No solo es la afectación en la actividad económica, pero también es este choque financiero del cual comentaba. Hemos visto una reducción muy importante en la tenencia de extranjeros en valores gubernamentales. Aquí se puede ver una reducción pues, de más de 200,000 millones de pesos. Estos son datos mensuales. En los datos que inclusive consideran intramensual, la reducción fue cerca de 250,000 millones de pesos entre su nivel máximo, porque había habido un incremento a principios de año y con el riesgo de la pandemia se presentó esta reducción en esta inversión de extranjeros en instrumentos emitidos por el gobierno federal en moneda nacional. Y sentimos que es parte de los elementos y de los retos que tiene que enfrentar la política monetaria. Cómo encontrar el mejor balance entre una postura que sea propicia para la economía y el proceso inflacionario que se enfrenta y que también sea consciente de los retos que se enfrentan en materia financiera, del riesgo que puede tener esta reasignación de flujos de capital y la presión que pudiera eso presentar en el tipo de cambio. Ahora, si me permiten, pasaría a las previsiones para la actividad económica. A diferencia de otros trimestres, usualmente el Banco Central presentaba una tendencia central y un intervalo de variabilidad o de confianza alrededor de ese pronóstico relativamente compacto, aproximadamente con un punto porcentual alrededor del escenario central. Pero dado el entorno que estamos enfrentando y que a diferencia de otros episodios en los que las afectaciones económicas están asociados al propio ciclo económico o al propio ciclo financiero, en esta ocasión el choque es completamente ajeno a la actividad económica, viene de un tema de salud, viene de un tema pues realmente de salud pública, y en ese sentido esta afectación económica pues es un resultado de las políticas de distanciamiento que buscan cuidar y salvaguardar la vida y reducir la tasa de contagio de este virus. Entonces, en ese sentido, no es tanto el pronóstico en esta ocasión, pues enfrentamos el reto de que pues iba a depender de las condiciones y la evolución de la pandemia y de las medidas que se puedan ir tomando y de los pasos que se puedan dar para ir recuperando esta actividad productiva, la que pueda dar pauta a que la afectación sea menor o mayor. Y por ello, en lugar de escoger un punto central, dimos tres posibles trayectorias con diferentes grados de afectación. La primera, la que llamamos de tipo V o V chica, que es de una contracción en este año de 4.6% y una reactivación relativamente rápida y un crecimiento el próximo año de 4%. Una que sea más profunda, y esto está asociado a medidas de distanciamiento social que se prolongan en el tiempo y que afectan de manera sostenida a la actividad productiva, implicaría una contracción más significativa este año de 8.8%, pero considera una recuperación relativamente rápida y el próximo año muestra un crecimiento de 4.1% positivo. Y finalmente, el tercer escenario, que es denominado de una U profunda y que es una afectación significativa en el corto plazo por esta profundización de las medidas de distanciamiento social y que da lugar a una recuperación mucho más gradual en el tiempo y que inclusive pudiera afectar en los primeros trimestres del año entrante, y eso daría como resultado inclusive cifras todavía negativas para el siguiente año. Obviamente es un rango muy amplio. Si vemos la afectación para este año, estamos hablando que es más de 4 puntos porcentuales la diferencia entre el escenario de menor afectación y el de mayor afectación. Y eso también da un rango amplio para la posible afectación al empleo formal, como está en el segundo de los cuadros. Y también hemos presentado una revisión acerca del pronóstico de cuenta corriente. Ahora, esto tiene una contrapartida por el lado de inflación. Por el lado de inflación, esta incertidumbre asociada a la actividad económica se refleja en las barras azules, en las gráficas, donde se ve que es un intervalo en el cual las diferentes trayectorias que corresponden a la inflación en los tres escenarios anteriores pudieran dar lugar a esos rangos
para la inflación. En general estamos viendo y corrigiendo a la baja la inflación en el muy corto plazo para el segundo trimestre de este año, pero estamos viendo una inflación pues, que se queda relativamente alrededor de 3.5% para este año. Y después, en la medida en la que se absorben algunas de las variaciones en el componente no subyacente que tienen un efecto aritmético, especialmente por la caída típica en este segundo trimestre, daría lugar a una reducción más marcada hacia el 3%. El primer mensaje aquí sería que a pesar de estos ajustes tan significativos y esta crisis, estamos manteniendo un escenario contenido de inflación y con un manejo en los mercados financieros que sea prudente y conducente con un ajuste ordenado a este entorno adverso. Ahora déjenme hacer alguna reflexión sobre el sistema financiero. Eh, ya comentaba yo que tenemos estas dos finalidades adicionales, el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Y básicamente eso para nosotros es que los usuarios y la población pueda contar con servicios de calidad en condiciones adecuadas, de manera sostenible, incluir a toda la población y a través de medios seguros y estables. Ahora, todo este mecanismo enfrenta retos por la pandemia y son parte de lo que me voy a concentrar en las siguientes láminas. Claramente el sistema financiero enfrenta retos muy significativos y aquí destaco 5. El primero es contar con buenas condiciones de operación en los mercados financieros nacionales y que funcione adecuadamente el sistema de pagos. Segundo, evitar que la reacción de las instituciones financieras ante la crisis pues dé lugar a una contracción del financiamiento cuando justo lo que más se necesita es eso, más financiamiento para los hogares y las empresas que necesitan un puente para poder superar esta emergencia económica. Y como se señala en el punto 3, eso implica mantener un flujo de crédito pues con la mayor continuidad y fluidez posible sobre bases sólidas y que no comprometan a la propia estabilidad del sistema. Cuarto, pues evitar que los agentes económicos solventes vean comprometida su situación a causa de problemas transitorios de liquidez. Y en ese sentido es que muchas de las acciones que hemos buscado adoptar tratan de evitar estos cuellos de botella en el canal de financiamiento. Y el quinto es pues tratar de procurar a que las instituciones pues gestionen los riesgos que enfrentan, tanto de mercado y de crédito, de la mejor manera posible. Y ahora voy a ahondar sobre las acciones que la Junta de Gobierno del Banco de México ha venido autorizando en los últimos meses. Y están agrupados en 4 grandes bloques. El primero es para proveer liquidez y restablecer condiciones de operación en el mercado de dinero, básicamente en el mercado de corto plazo. Y básicamente aquí hay 6 acciones que no entraré en detalle a menos que así lo soliciten, pero básicamente es dar mayor cantidad de recursos al mercado diario para que no se presionen las tasas de interés desde su origen, que es las condiciones de liquidez interbancaria en el mercado a un día. Y eso ha implicado abrir ventanillas de liquidez, aceptar colaterales más amplios. Queremos evitar que las instituciones de crédito hagan acopio de su liquidez y que operen de manera natural y de manera lo más normal posible. Aquí las acciones que se han puesto, algunas son en monto, otras son cualitativas, como ampliar el margen de colateral que podemos recibir por este financiamiento, pero básicamente ahí se presentan los órdenes de magnitud asociados a estas ventanillas. El segundo tiene que ver con promover un comportamiento ordenado en el mercado de valores gubernamentales y de valores corporativos. Y aquí básicamente tiene que ver con operaciones de permutas en las cuales el gobierno federal puede recibir títulos de largo plazo a cambio de títulos de corto plazo y que ayudan a que el mercado funcione de mejor manera, proveyendo esta liquidez. También ofreciendo la posibilidad de reportos en valores gubernamentales o títulos corporativos, que puede darle liquidez a estos instrumentos en el mercado secundario. Pasando al tercero de estos elementos, de estas facilidades, este tiene que ver, y probablemente sea el de mayor interés, con cómo estamos procurando o tratando de fortalecer los canales de otorgamiento de crédito. Y aquí básicamente se anunciaron 2 facilidades para dar recursos por 250,000 millones de pesos a crédito para pymes y personas físicas
y otra facilidad para dar 100,000 millones de pesos hacia pymes. Y aquí lo que estamos haciendo es dando liquidez a los intermediarios financieros para que puedan otorgar este tipo de financiamiento a quien en esta situación más lo necesita. Este tipo de programas, y aquí haría una pausa para también atender a una de las preguntas que se hizo, de cómo se comparan algunas de estas acciones con las que han adoptado en otros bancos centrales. Estas son elementos que yo diría que están en sintonía con la mayoría de las acciones que han optado en otros bancos centrales. Destacaría que hay dos componentes. Uno es el de proveer liquidez, que usualmente recae en los bancos centrales, y otro es el de absorción de posibles pérdidas, que usualmente cae en las acciones o en las facilidades que otorgan los tesoros o los ministerios de Hacienda o de Finanzas. En este sentido, algunos de estos programas se pueden, digamos que complementar con algunos otros programas que puede tener y anunciar el propio Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, a través de algunos de sus instrumentos, como son la banca de desarrollo. El total de recursos que el Banco de México ha autorizado para este conjunto de facilidades, nada más para la parte de moneda nacional, equivale a 800,000 millones de pesos y es un monto equivalente a 3.3% del PIB del año pasado. Finalmente, la última facilidad que tiene que ver con las acciones y decisiones que toma la Comisión de Cambios, que como ustedes saben es una responsabilidad compartida por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, donde se han adoptado diversos mecanismos para ampliar los programas de coberturas cambiarias, donde se ha acordado una línea de swap con la Reserva Federal, donde se autorizó una línea hasta por 60,000 millones de dólares. Aquí el uso ha sido relativamente moderado, se han subastado crédito hasta por 10,000 millones de dólares, de los cuales se ha asignado 6,590 millones. Esto ilustra algunas de las acciones que también para, digamos que evitar presiones en los mercados cambiarios y en el financiamiento en dólares de los intermediarios se han ido adoptando. Ahora, déjenme comentar otras medidas de regulación financiera que se han venido adoptando y que son, creo que, muy importantes y especialmente para las empresas y para los hogares. Aquí son acciones que se han adoptado tanto por el Banco de México o bien en algunos de las autoridades financieras donde también el Banco de México participa a través de sus órganos de gobierno. Y empiezo con el primero, que es la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Autorizó flexibilizar las reglas contables para diferir pagos de capital e intereses de créditos vigentes a finales de febrero de este año hasta por 6 meses. Esta facilidad ya ha beneficiado a clientes de más de 28 bancos y que al cierre de abril suman 7.9 millones de créditos adheridos al programa. Y en la gráfica de la derecha se puede ver cuáles son el tipo de créditos que se han pues ya beneficiado de este diferimiento de capital o intereses. El Banco de México también eximió a los bancos del cobro del pago mínimo en tarjetas de crédito durante la contingencia. Hay un comité de regulación de liquidez bancaria donde se ha flexibilizado la regulación del coeficiente de cobertura de liquidez para que los bancos puedan aprovechar la liquidez con la que cuentan y no hacer el funcionamiento de esta regla que induzca a toma de menos riesgo o que pudiera evitar el otorgamiento de crédito. Otro ha sido la postergación de la implementación de estándares internacionales en materia de capitalización. Este no es el entorno para avanzar en esa dimensión y esto ha dado pues certeza a los intermediarios. La posibilidad de usar un suplemento de conservación de capital sin penalización, que eso les da más margen de maniobra a las instituciones y flexibilidad en requerimientos de información y reportes. Y pasaría a algunos elementos del sistema financiero que creo que pueden ser importantes. La primera de las gráficas ilustra el índice de capitalización de la banca y se puede ver que el índice de capital es amplio y es claramente superior tanto al mínimo regulatorio como al mínimo más el suplemento de conservación que se exige, el cual se ajustó a la baja, como pueden ver, es la línea amarilla punteada que dice mínimo más suplemento de conservación temporal. Y aquí el mensaje es, la banca tiene capital, una posición de fortaleza en su capital. En la segunda es una disposición de liquidez y se puede ver que cumple holgadamente con los requerimientos.
hay suficiente liquidez, y en la tercera, que tiene que ver con qué tan armonizado o tan armónico es sus prácticas crediticias con su captación. Y se puede ver que cumplen también holgadamente con la regulación. Entonces, una buena noticia es que el sistema financiero enfrenta este reto desde una posición de fortaleza y de solidez. Eso no significa que esta adversidad pueda implicar retos muy significativos para el sistema financiero. Ahora, pasando a cómo se ha comportado la cartera, podemos ver que el índice de morosidad se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y ha habido un crecimiento de la cartera como porcentaje del Producto Interno Bruto importante, tanto a empresas como a hogares. Y también destacaría que en los datos más recientes se ha visto un crecimiento en la cartera a empresas y se ha mantenido cierta desaceleración en el crédito a hogares. Ese importante aumento en el crédito a empresas está asociado a la ejecución de líneas de crédito que tenía contratadas las empresas medianas y grandes con la banca comercial, y ante esta contingencia han estado ejecutando estas líneas de crédito. Y precisamente para que la banca pueda seguir otorgando ese tipo de financiamiento, no solo a empresas, sino también a hogares, es que sentimos que las facilidades que hemos anunciado son importantes. Y las facilidades tienen dos etapas. Una es cuando se hace el anuncio, porque el comportamiento de los bancos para poder otorgar este financiamiento pues está asociado al hecho de que saben que podrán tener acceso a las ventanillas con el Banco de México, y el otro tiene que ver ya con el uso concreto de esas ventanillas. Hemos estado liberando las disposiciones y las circulares en las últimas semanas para poder tener acceso a esas facilidades, a esas ventanillas, y algunos de los bancos ya están en proceso de firma de contratos para poder realizar algunas de esas operaciones. En cuanto a cuál es un poco el entorno y cuál es, cómo se puede dividir del crédito que da la banca múltiple a los hogares por tipo de empleador, y creo que es importante para ver los que pudieran tener pues mayor riesgo ante esta situación de emergencia asociado a su empleo. Podemos ver que pues sí es prácticamente el 75% del financiamiento el que reciben los hogares cuyos empleadores son el sector privado. La parte del sector público es una parte menor, que oscila entre el 10 y el 4%, y la parte no asalariada el resto. La gráfica de la derecha ilustra cómo hay algunos estados que pueden estar pues, más expuestos a algunos de los sectores que pueden ser más sensibles a esta emergencia, y pues claramente diría que esto va a requerir pues, un acompañamiento del propio sistema financiero, y por eso creo que es crítico este espacio que se otorgó para que ya muchos millones de créditos ya estén pues con este diferimiento del pago de capital y de intereses. En la parte de sistemas de pagos, y seré más breve, ha sido importantísimo, sobre todo en estos momentos de distanciamiento social, que los sistemas de pagos y sobre todo los que funcionan de manera remota, pues sigan operando de manera normal, con buenos niveles de servicio, con plena continuidad operativa, con redundancia en sus niveles de soporte, y que sea pues prácticamente un elemento que acompañe y que contribuya a la continuidad económica y operativa en nuestro país, y sentimos que esto ha sido el caso. Aquí ilustramos de manera muy rápida que el crecimiento en los medios de pago electrónicos, como se puede ver, el SPEI ha sido con mucho el medio de pago de mayor crecimiento. Si bien en los datos más recientes se advierte, y especialmente en tarjetas, una caída significativa. Y eso ilustra cómo ese menor uso de tarjetas refleja que hay menor ocasión para poder gastar, y esto es un indicador adelantado de esta afectación económica que vamos a tener. Y se ve también en el monto operado con algunas de estas tarjetas, como en lo que son viajes, restaurantes, entretenimiento, etcétera. Pues ha habido una contracción muy significativa en el uso de tarjetas como medio de pago respecto al mismo mes del año anterior. Aquí solo diría que CODI, como ustedes saben, también es una herramienta que permite el pago no solo electrónico presencial, sino también no presencial, a través de poder enviar este código QR y el registro a través de la mensajería instantánea convencional. Y sentimos que puede ser muy útil para la población el recurrir más a este medio de pago.
Aquí nada más destacar que pues tenemos un número muy grande de empresas de autoservicio departamentales, transportes, telecomunicaciones, farmacias, etcétera, que están ya listos para subirse a la plataforma de CODI. Esta emergencia económica está interrumpiendo la adopción de CODI, pero estamos tratando de impulsarla de una manera ágil. En términos de transparencia, nada más diría que seguimos publicando diferentes elementos para comparar servicios financieros, pero por el tiempo y por la emergencia los pasaré de manera muy rápida. Hemos tenido también acciones para impulsar la competencia y la protección del usuario, que con gusto podré entrar si así lo consideran, y también en materia de inclusión financiera, donde hemos acompañado la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. Sentimos que es una estrategia muy atinada y también desde nuestros elementos y ámbito de responsabilidad hemos venido apoyando e impulsando estas acciones. Con eso, pues básicamente terminaría. Las consideraciones finales tienen que ver con algunos de estos retos. El primero de ellos lo puedo incorporar para hacer reflexión sobre el componente de tasas de interés. Uno de los retos que hemos tenido que enfrentar es cuál es el mejor balance para ajustar el costo financiero, las tasas de interés a este nuevo entorno en una circunstancia en la que estamos enfrentando también retos financieros importantes. Y destacaría que en la medida en la que podamos dar pasos firmes en estos ajustes, en las condiciones de nuestros mercados financieros, seguramente el espacio que tendremos hacia adelante será mayor. A veces, por mucho que uno quiera pues andar ese camino de una manera más acelerada, eso en sí mismo puede generar que otras variables se ajusten de una manera adversa y eso mismo puede ocasionar a que el espacio se pueda ir cerrando. Lo que hemos tratado es de ir ajustando en consecuencia este entorno de mayor adversidad, pero también siendo muy conscientes de que estamos enfrentando un choque financiero con una potencial espiral de aversión al riesgo y que debemos de tratar de que el ajuste en nuestra economía sea lo más ordenado posible. Con esto cerraría esta primera intervención de mi parte. Me gustaría, en cuanto a cómo han reaccionado las instituciones financieras respecto a las medidas que hemos anunciado, yo diría que hay entusiasmo. Ya ha modificado el cómo identifican sus necesidades de liquidez, ya los ha hecho buscar menos, hacer menos acopio de su liquidez. Los siguientes pasos ya con la firma de contratos será importante. Estas medidas se complementan con otras acciones por parte de la Secretaría de Hacienda y de la Banca de Desarrollo, y también en ello podrán buscar una mayor potencia. Y en cuanto a si podemos pues tomar acciones un poco más audaces, tanto en lo monetario y en algunas de estas acciones que hemos puesto en marcha, pues sentimos que en la parte monetaria debemos de tener este buen balance entre la actividad económica y el choque financiero. Y en la parte de las acciones que hemos tomado, pues destacaría que son acciones sin precedente para el Banco de México. Realmente no hay un antecedente ni por la amplia gama de facilidades ni por el monto involucrado que dé lugar a este apoyo de liquidez, pero claramente desde nuestro ámbito de responsabilidad estamos más que abiertos para identificar posibles acciones adicionales que se pudieran necesitar y pues muy agradecido de la oportunidad y del tiempo que me han brindado. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios.